Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para estudiar la carta a los Filipenses. Sean todos bienvenidos a este estudio. Oremos. Padre, te damos gracias. Nos das la vida, nos das la salud que es necesaria para hacer nuestras actividades. Y te lo agradecemos. Muchas gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, nos has ayudado, nos has dado, Señor, lo que necesitamos. Y gracias por eso. Te pedimos ayuda, dirección para estudiar tu palabra en esta ocasión. Ayúdanos para aprender y ayúdanos a usar tu palabra en nuestra vida. Dirígenos. Y Dios, oramos por los que están mirando esta transmisión, para que tú bendigas a cada uno en su vida espiritual. Pero también, Señor, para que les ayudes en las cosas que les preocupan, en las cosas que les duelen, en las cosas que les hacen estar triste. Tú sabes, Señor, cuáles son. Y oramos para que tú tomes en tu mano la vida de cada uno. Y también, Dios, oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Dios, ayúdales, dales la salud que están necesitando. Oramos por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, por las personas que nos pidieron que oráramos, tú las conoces y oramos por ellos, Dios. Y también, Señor, estamos orando por los que trabajan en el sector salud. Señor, siempre ha sido nuestra oración que tú los cuides, que tú les ayudes, que ellos puedan estar bien. Protégeles, Señor, de cualquier contagio. Y estamos orando por las familias que han perdido un ser querido, que siguen perdiendo familiares por causa de esta pandemia. Oramos para que tú des fortaleza, para que tú des consuelo y se pueda salir adelante, Señor, con tu ayuda. Provee lo que se necesita en las cosas materiales también, para subsistir, para sacar adelante los gastos que vienen. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, capítulo 1. Y voy a empezar a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Estudiaremos mayor parte los versículos 4 al 6. Estaremos mirando las razones que tenía el apóstol para su acción de gracias. Razones para dar gracias. Y es una enseñanza para nosotros, esos motivos de gracias, de gratitud. Así que voy a leer desde los versos, es capítulo 1 de Filipenses, versos 1 al 6. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Razones para la acción de gracias. El apóstol Pablo en el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por todo ello, dice Pablo, doy gracias a mi Dios, rogando con gozo. Por todo ello doy gracias a mi Dios. El mismo pensamiento, el mismo razonamiento lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 2 al 5. Miren cómo algo semejante dice el apóstol: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Miren qué semejante el pensamiento de estas dos cartas, de Filipenses y de la primera a los tesalonicenses. ¿Por qué daba gracias a Dios Pablo? En estos versos, en las dos cartas, nos deja ver que el apóstol Pablo está agradecido con Dios. Agradecido con Dios, y dice por qué. Dice que hay una vida cristiana manifiesta. En los hermanos de Filipos y en los hermanos de Tesalónica, la vida cristiana se dejaba ver. La vida cristiana se probaba día a día. La vida cristiana, la manera en que ellos vivían era un indicio de su vida cristiana, era una muestra, era una señal de su cristianismo. La manera de vivir de ellos, era incuestionable. No podían decir, no podían dudar. Era una muestra indudable de su cristianismo. La vida que ellos llevaban, hermanos, era una vida cristiana, era una vida que no dejaba lugar a dudas de cristianismo, era una vida que no dejaba que hubiera equivocación en cuanto a si se era cristiano o no. Era algo inequívoco, era algo indudable, era algo innegable, era algo seguro. Ellos decían que eran cristianos y su vida confirmaba que eran cristianos. Hermanos, la vida cristiana de ellos era un testimonio de su cristianismo. No solo profesaban con los labios que eran cristianos, sino que lo vivían la vida cristiana. Y esto era tan innegable que Pablo le daba gracias a Dios por ese estilo de vida. Hace tiempo yo estaba platicando con alguien que, pues a estas alturas puedo decir, es alcohólico, porque todos los días se está tomando. Pero platicando hace tiempo con él, me dice, cuando yo me convertí, o sea, él estaba diciendo que era cristiano, pero su estilo de vida, de cantina en cantina, deja ver o deja lugar a dudas de si es cristiano o no es cristiano. El apóstol Pablo decía que se debe dejar a un lado borracheras, iras, griterías, maledicencias. Todo eso, ese estilo de vida no es para un cristiano. El apóstol Pablo todavía sigue diciendo en su carta a los Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hay una manera de vivir diferente de cuando no creía en Jesucristo y ahora que cree en Jesucristo. Hay una manera diferente de vivir. Todavía la Biblia dice que la puerta es estrecha para ir al cielo y que el camino es angosto para ir al cielo. En el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, dice la Biblia que muchos entran por allí. Y se puede ver y se puede entender esto. Es que la vida cristiana es una vida no natural, no normal. Es una vida sobrenatural. Los hermanos de Filipos, los hermanos de Tesalónica,
con su estilo de vida, dejaban ver que eran cristianos, La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Y dice, las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo decía, el que hurtaba, no hurte más. Más bien trabaje para que tenga con qué compartir con los necesitados. Dejen a un lado o quítense, despójense del viejo hombre, despójense de la vieja vestidura. Está hablando de un cambio de vida, de un estilo de vida diferente. La vida cristiana de Filipos era un testimonio para la gente alrededor. Y Pablo podía decir, yo le doy gracias a Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, y dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Así que los cristianos de Filipos, hermanos, manifestaban día a día, su cristianismo. La vida de ellos era una muestra indudable de su cristianismo, de su nuevo nacimiento. Por todo ello, el apóstol Pablo daba gracias a Dios. ¿Y cómo no, hermanos, dar gracias a Dios? De repente uno escucha a hermanos que fueron drogadictos, pero ahora ya no son. Que peleaban, ahora son controlados por el Espíritu Santo, ya no pelean. Que cristianos, personas que robaban, cristianos que eran maldicientes. Hay un cambio, y estoy hablando de cosas externas, pero también hay un cambio interno. Esto es, Dios hace la obra en el corazón de tal manera que se manifiesta en obras. Es triste, pero de repente se escucha a personas que no son cristianas decir, yo tengo un familiar, un hermano, un tío, que es hermano, que es cristiano. Pero de repente dicen, pero él no deja sentido a nadie. Le ofrecen una cerveza y él la agarra y él se la toma. Pero es cristiano. El cristiano vive diferente a la gente que no es cristiana, a la gente que no conoce a Cristo. El mismo apóstol, antes de conocer a Cristo, él perseguía a la iglesia cristiana. Tiene el encuentro con Cristo Jesús y su vida cambia y viene a ser parte de los perseguidos cuando él era antes perseguidor. Hay un cambio. A los que él odiaba, ahora los ama. A los que él odiaba, ahora les dice hermanos. Ahora su deseo es gozo y paz. Gozo y paz, gracia y paz. Hay un cambio en el sentir, en su interior de él hacia los demás. Así que el apóstol Pablo le da gracias a Dios por el cristianismo de estos hermanos. Le da gracias a Dios o está agradecido. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio. Dice que daba gracias. La palabra gracia está ligada a la palabra gracias. Está ligada. Y lo que Pablo estaba diciendo es, yo le doy gracias a Dios por la gracia que les da a ustedes para vivir de una manera que dé testimonio de su cristianismo. En verdad, la gracia de Dios se mostraba en la vida de los hermanos de tal manera que vivían como para darle gracias a Dios, ¿sí?
Dije, está relacionado la palabra gracias con gracia. Pablo y sus compañeros dan gracias a Dios por el fruto de gracia de Dios hacia los hermanos de Filipos. Por el fruto de gracia de Dios en los corazones y en la vida de los hermanos de Filipos. Y dice que lo hacía de una manera constante. Dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y luego dice, siempre en todas mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol, cuando habla de la comunión en el Evangelio, el apóstol reconoce la unidad de la fe, la unidad de amor, de esperanza que caracterizaba a todos estos hermanos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y la última parte del verso 4 dice, rogando con gozo por todos vosotros, por todos vosotros. El apóstol reconocía, y por eso le daba gracias a Dios, la unidad de fe, de esperanza, de amor en los hermanos, y reconocía que en todos los hermanos de Filipos había esa gracia, había esa unidad. Y por eso, dice Pablo, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. Aquí hay unos pensamientos, hermanos. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo creo que Pablo daba gracias a Dios por nombre. Cuando dice por todos vosotros, o haciendo mención en nuestras oraciones de vosotros, está dando la idea de que uno por uno él se acordaba y le daba gracias a Dios por la gracia que se mostraba en la vida de los hermanos. Pablo agradecía a Dios por cada uno de los hermanos de Filipos. Y hay otra cosa que también viene a nuestro pensamiento. Primero, en el verso 3 dice, doy gracias. Doy gracias. Algo que podemos entender. En el verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, a todos. Algo que podemos entender es que había una unidad en los misioneros, Pablo y Timoteo. Y en la carta a los tesalonicenses nos habla de alguien más, de Silas. Había una unidad en los misioneros, de tal manera que oraban juntos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1, verso 2. Era una práctica del apóstol el orar de manera personal, pero también era una práctica de los misioneros el orar juntos. 1 Tesalonicenses 1, 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El estilo de vida del apóstol Pablo y los demás misioneros como Timoteo, Tito, Silas, Bernabé, nos deja ver que no solo tenían la devoción particular de orar, sino que también tenían esa devoción de orar juntos, de estar juntos en sus oraciones. Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿no? Hemos de orar de manera personal, pero también hemos de orar junto con los demás que están sirviendo, junto con los demás obreros. Esa es la idea que se da, que los misioneros oraban
unánimemente. Oraban a solas, practicaban la oración solos, pero también la hacían en grupos. A lo mejor hasta se turnaban para hacer devocionales, para dirigir devocionales. No lo sabemos. Es posible. ¿Por qué? Porque oraban juntos. Y cuando habla de que hacían mención de todos vosotros, de orar por todos, hermanos, nos deja ver que no era una oración vaga. Había oraciones específicas. Es algo que hemos venido hablando cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, y dice por todos los hombres, pero luego empieza a decir por todos los reyes, por todos los que están en eminencia. Cuando habla de por todos los hombres, está diciendo, dijimos, sin excluir a nadie, pero no quiere decir que, por ejemplo, que Pablo y los demás misioneros, como Timoteo, le decían a Dios: Señor, te pido por toda la iglesia de Filipos. No. Sucedía lo que dijeron acá a los tesalonicenses, haciendo mención de todos vosotros. Sucedía como cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 16, donde habla de saludar y dar nombres. O sea, cuando ellos oraban, hermanos, oraban por nombre. Oraban por nombre. ¿Por qué no hacer una lista de los hermanos de la iglesia? Pues, hablando de los hermanos de la iglesia. Y también de otros hermanos que conocemos que no están aquí entre nosotros. ¿Por qué no? Una lista y orar por nombre. Orar por nombre. Orar específicamente por algunas necesidades, por algunas peticiones. Su vida espiritual, su vida material, su vida física, su vida emocional, su vida intelectual, familiar. ¿Por qué no orar así? Quizás alguno de ellos esté pasando por un problema físico, de salud. Y ahí estamos ya orando por su problema físico. No sabemos exactamente cuál es su enfermedad, pero estamos hablando de un problema físico. Problemas materiales. A lo mejor hay necesidades económicas. Y si oramos por nombre y por necesidades. Las oraciones que hacían Pablo y los demás misioneros que estaban con él, en relación a los filipenses y en relación a los tesalonicenses, dije, no eran oraciones vagas. Eran oraciones especificando nombres y especificando necesidades. Se mencionaba las necesidades de las iglesias de una manera definida, una por una, según las circunstancias que se estuvieran viviendo. Hermanos, no dejemos de lado la idea de que oraban por nombre de los hermanos de la iglesia. Las oraciones no solo eran llenas de peticiones, eran también con acciones de gracias. Eran también con acciones de gracias, era también con alabanzas, era también con adoración. Había motivos para darle gracias a Dios, pero también había motivos para alabar a Dios por estos hermanos, por la obra de Dios en los corazones de estas personas. Y miren lo que dice el apóstol: doy gracias a mi Dios. Los hermanos de Filipos vivían una vida cristiana que testificaba o daba testimonio de su cristianismo. Y Pablo alababa a Dios y le daba gracias a Dios por la manera de vivir de estos hermanos. El apóstol Pablo alababa a Dios por ese estilo de vida que tenían los hermanos de Filipos y de Tesalónica. Es algo que tenemos que aprender, hermanos, a alabar a nuestro Dios por el estilo de vida de algunos hermanos. Hoy estaba escuchando a un hermano de otra ciudad hablando por teléfono
con algunos de los hermanos de aquí de la iglesia y después habló conmigo. Y dice, hermano, sentimos nostalgia, nos sentimos así con melancolía, dice él. Y nos acordamos de ustedes, de cómo, él dice, el hermano dice, de cómo yo fui tratado por ustedes cuando era un jovencito. Cómo me buscaban ustedes, cómo ustedes se acercaban a mí, platicaban conmigo, y eso a mí me motivaba, eso a mí me ayudaba, dice. Y es grato, hermanos, es grato escuchar eso, que de alguna manera estuvimos al lado de alguien que sigue en el camino y que él se acuerda que fuimos algo en su vida. Y le daba gracias a Dios, dice. Y le daba gracias a Dios por ustedes. Y luego todavía dice, y nosotros sabemos que ustedes son imitadores de Cristo. Por eso quisiéramos imitarlos a ustedes. Es grande el paquete, ¿verdad? Pero esa fue la expresión. Sabemos que son imitadores de Cristo. Por eso quisiéramos imitarlos a ustedes. Quisiéramos también ser con otros como lo fueron conmigo. Hermanos, hemos de darle gracias a Dios por el estilo de vida de algunos hermanos. Y pudiéramos decir de muchos hermanos. ¿Por qué no decírselo a Dios? ¿Por qué no tomar un tiempo y acordarnos de hermanos y decirle a Dios, Dios, gracias por este hermano, porque este hermano hizo esto y este hermano hizo esto otro? Recuerdo hace muchos años, yo no podía dormir y mi esposa me preguntó, ¿por qué no puedes dormir? Un hermano de la congregación estaba en el hospital y le digo, pienso en el hermano, y le dije del hermano, está muriendo. Y yo me acordaba que cuando yo era soltero, él vivía enseguida de la casa pastoral. Y llegaba en la mañana y me decía, hermano Arturo, ¿ya tomó café? A veces me estaba despertando él, porque madrugaba. Y muchas veces yo le decía, no he tomado café. Bueno, ahorita viene para tomar café. Pero no era solo tomar café, era desayunar. Y ese fue el estilo de vida de ellos. Me ofrecían café, pero en realidad era desayuno. Yo estaba solo, yo era soltero. ¿Cómo olvidar esas cosas, esos detalles? Así que cuando él está en el hospital, yo no puedo dormir. Hay alguien o había alguien que me trató muy bien, que mostró su cristianismo, y ahora él estaba enfermo. Yo no podía olvidarlo. Hermanos, ocupemos un tiempo para darle gracias a Dios por hermanos que han sido de bendición para nosotros. El apóstol Pablo y Timoteo y los que estaban con él agradecían a Dios, alababan a Dios por la manera de vivir de esos hermanos, por su estilo de vida. Hermanos, seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con las personas. Ahora, miren lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Lo que el apóstol Pablo estaba reconociendo también era la perseverancia. La perseverancia de los hermanos. Por vuestra comunión en el Evangelio,
desde el primer día hasta ahora. Pablo y los demás estaban agradecidos con Dios por la perseverancia de estos hermanos, por vuestra comunión en el Evangelio. Permanecían junto a los demás cristianos, permanecían unidos a los demás cristianos. Su cristianismo no empezó un día y al siguiente día se acabó. No, eran personas que continuaban. Y hermanos, tenemos que aceptar esto. Puede venir a nuestra memoria imágenes de personas que cuando llegamos a conocer a Jesucristo manifestaban ser cristianos. Y ahora volteamos alrededor y resulta que no están en el camino, que no están en el cristianismo. ¿Qué pasó con ellos? No hubo perseverancia. De repente miramos fotos de eventos de la iglesia y miramos rostros que ya no están, que quizás están en otras iglesias, pero otros no están en ningún lado. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo le daba gracias a Dios y alababa a Dios por la perseverancia de los hermanos, por la perseverancia. Lo que Pablo quiere decir es esto: vuestra perseverancia en la participación unánime en la obra del Evangelio. Y dice el verso 6, estando persuadido de esto. La perseverancia de ustedes me ha convencido. Eso es lo que está diciendo Pablo. La perseverancia de ustedes me ha convencido de su cristianismo. Me ha convencido, me ha persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a seguir haciendo hasta aquel día. Está hablando de la perseverancia de los santos. Pablo dice, damos gracias por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra perseverancia. Y miren esto, hermanos, la perseverancia es una doctrina bíblica, es una doctrina apropiada, es una doctrina que como bautistas nosotros creemos. La perseverancia de los santos. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, no quiere decir, miren esto, no quiere decir que todo aquel que profesa fe en Cristo, no quiere decir que todo aquel que dice que es cristiano y que es aceptado como cristiano en la comunión de los santos, no quiere decir que tiene seguridad de vida eterna. Porque puede ser que alguien diga que es cristiano y no serlo. Y puede ser que entre los cristianos sea aceptado como cristiano y se le diga hermano y se le diga que es cristiano y en realidad no tenga la salvación de su alma, no sea cristiano. En Juan, el capítulo 8, verso 31 y 32, dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo o cuándo eran en verdad discípulos de Cristo? Si permanecían en su palabra.
sí permanecían en su palabra. O sea, lo que quiere decir es que el que es verdadero discípulo de Cristo, el que es verdadero cristiano, va a permanecer, continuará en la comunión con los demás cristianos. Los discípulos verdaderos se distinguen, pueden ser distinguidos, y esa distinción es la continuidad en la palabra de Jesús. Es el continuar, es el seguir en la palabra de Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué dice Pedro? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios guarda a los suyos. Dios guarda a los suyos de tal manera que ellos pueden permanecer. Sois guardados por el poder de Dios. Un personaje bíblico que fue muy propenso a fracasar fue el mismo apóstol Pedro. Según leemos en la Biblia, el único que superó más miserablemente, o que tropezó más feo que Pedro, fue Judas. Pero ¿cuántas veces Pedro fracasó? ¿Con cuánta frecuencia lo hizo? Dicen que Pedro tenía la boca muy grande y que hablaba lo que no debía de hablar, y hablaba cuando no debía de hablar. Parecía que tenía el don de decir las cosas inapropiadas y en el momento inapropiado. Era impetuoso, así, siempre dispuesto, indeciso a veces cobarde, a veces débil, a veces impulsivo. Pero él reconocía algo: el poder de Dios lo mantuvo firme. Por eso es que él pudo decir que sois guardados por el poder de Dios. En varias ocasiones él recibió reproches fuertes de parte de Jesús. ¿Se acuerdan de una ocasión cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás? Pedro había hablado algunas cosas tratando de persuadir a Jesús, y Jesús le dice así: apártate de mí, Satanás. Pedro se equivocó. Acababa de hacer una declaración muy importante relacionada con Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese mismo capítulo, más adelante, leemos cuando Jesús lo reprende, cuando Jesús le llama la atención. Así que la vida del apóstol Pedro, hermanos, es un testimonio, es una experiencia espiritual de un verdadero creyente que tiene altibajos. El verdadero creyente va a permanecer, no porque él sea capaz, sino porque es guardado por el poder de Dios. El poder de Dios es el que guarda. Eso es lo que el apóstol Pedro experimentó, lo que el apóstol Pedro aprendió. En Lucas, el capítulo 22, verso 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero miren la promesa de Jesús. Jesús le da el conocimiento a Pedro de esa batalla donde él iba a perder, pero Jesús ya había rogado por él. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe
no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le había dicho al Señor, yo no te voy a negar, si es necesario morir, yo muero. Pero falló. Pero ya Jesús le había dicho, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Jesús le había dicho a Pedro que iba a fallar. ¿Y falló? Sí falló. Sí falló. ¿Su fe fue vencida? Nunca fue vencida. Jesús oró para eso, para que tu fe no falte. Hermano, la perseverancia de los santos no es por la capacidad que uno tiene, es porque el Señor está intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Las oraciones de Pedro nunca dejaron de ser contestadas, aunque él falló. Jesús ya había orado por él. ¿Se acuerdan que en Juan 17 Jesús hizo una oración antes de ascender al cielo? Y rogó por los suyos de ese tiempo, pero también rogó por los que habían de creer. Juan capítulo 17, versos 15 al 23, miren lo que dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús ora por ellos, por aquellos que le estaban siguiendo, pero ora también por ti y por mí. Estaba orando no únicamente por los 11 discípulos, estaba orando por cada creyente de todas las generaciones venideras, y eso te incluye a ti, incluye al verdadero cristiano, incluso de hoy día. Jesús intercedió en aquel día orando por nosotros, y dice el escritor de Hebreos en el capítulo 7, verso 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La perseverancia es resultado de la intercesión de Jesús por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por esa vida cristiana que se manifestaba. Era una vida cristiana sin lugar a dudas, pero también era una vida que mostraba perseverancia por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, los hermanos permanecían firmes, seguían adelante, y Pablo le daba gracias a Dios por esa perseverancia. Hermanos, hay motivos para darle gracias a Dios. Seamos agradecidos y démosle gracias a Dios por aquellos que en alguna manera y alguna ocasión estuvieron a nuestro lado para apoyarnos. Seamos agradecidos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por aquellos que han perseverado en tu camino, haciendo lo que han de hacer para testimonio de que son cristianos, pero también, Señor, por su perseverancia. Muchas gracias. Bendice a cada uno, ayuda para seguir viviendo como tú quieres y seguir adelante, firmes en tu camino. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.